Hola a todos, blog 107 del canal de Twin Trail de Isaac Feliu. Gracias por estar allí viéndome una vez más. Soy el pesado de siempre, pero hoy no estoy probando una moto, aunque estoy sentado encima de una, que ahora la veréis. Hoy quería hablaros un poco de técnica. ¿Qué técnica? El embrague. ¿Por qué? Porque el embrague muchos creéis que sirve para cambiar de marcha y en realidad no es necesario el embrague para cambiar de marcha. Todos los que tenéis una moto más o menos moderna que hay la opción del kick shift o del cambio sin embrague, etcétera, no sé qué nombre usa cada marca, pero sería el kick shift. Muchos pensáis que la moto toca el embrague por ti. Cuando tú cambias de marcha ya lo hace la moto sola. Y yo os digo, y muchos ya lo sabréis, pero muchos no, que no toca el embrague. Lo único que hace es cortar gas o dar un pequeño acelerón para que la marcha engranada siguiente o anterior entre sin fricción y sin problema. Y la marca te da garantía, es decir, la moto no se rompe por cambiar de marcha sin embrague. ¿Para qué sirve el embrague entonces? ¿Para tener un producto caro? No. El embrague, no voy a entrar muy en detalle, pero son unos discos de fricción, más o menos, para ponerles en la cabeza, como el disco de freno de la rueda que va girando y las pastillas de freno, que no giran en este caso, pero que pueden frenar un poco el disco o no frenarlo para nada. Pues el embrague es como un disco de freno y un disco de pastilla de freno, ¿vale? Con lo cual, si los presionas mucho, al final giran juntos, y si los presionas poco, solo rozan, y si los presionas nada, no se tocan. El embrague es eso. ¿Cómo se actúa el embrague? Pues con la maneta que tenéis en el manillar, la maneta izquierda. Bueno, una frecuencia CT no, ¿vale? Pero el revés de moto sí. Entonces, ¿qué hace eso? Ahora os lo enseño un poquito para que lo veáis. Aquí abajo tenemos un 800, tenemos el embrague, que veis que cuando yo aprieto el embrague se estira un cable que hace girar esta pieza de aquí, y esto cuando gira lo que hace es presionar lo que son los discos de embrague para que dejen de tocarse entre ellos, y a la que sueltas el embrague, la pieza esta vuelve aquí abajo y los discos vuelven a estar tocándose muy fuerte entre ellos, de forma que gira solidario el motor con la rueda, la caja de cambios. Entonces, este embrague que habéis visto ahora, que es de los F800, como podéis ver aquí, donde tengo la maneta, cuando yo presiono, lo que hago es estirar un cable de acero que va hasta abajo. Esto, en lugar de un cable de acero, podría ser también un embrague hidráulico, que sería entonces como un freno, en el que cuando tú presionas, a ver si lo veo aquí, cuando tú presionas la maneta, la bomba presiona la bomba del líquido hidráulico y el líquido hidráulico llega hasta abajo, y entonces el líquido lo que hace es presionar la varilla, al igual que hace el cable cuando yo aprieto aquí, ¿vale? Es decir, el funcionamiento de un embrague hidráulico y de un embrague por cable es exactamente el mismo, solo cambia cómo se transmite la fuerza de la mano a los discos del embrague. El embrague por cable, el problema que tiene es que con el tiempo el cable pues le entra polvillo, le entra cosa, pierde un poco de capacidad de no friccionar, empieza a friccionar, el embrague empieza a ir duro hasta que llega un punto que se puede llegar a romper el cable, entonces te quedas sin embrague, no, te quedas sin cable de embrague, con lo cual hay que cambiarlo. Así que el cable de embrague es conveniente, si haces off-road con la moto, pues de tanto en cuanto hacerle un lavado, es decir, limpiarlo bien con productos que venden para eso y engrasarlo bien con productos que venden para eso. Si tu embrague es hidráulico, como que es un circuito hidráulico cerrado, no se estropea tanto, pero, siempre hay un pero, todas las motos necesitan mantenimiento, y al igual como le haces el cambio de aceite a la moto cada 15.000, 10.000, 5.000 kilómetros, lo que le toque, también hay que cambiar el líquido hidráulico, tanto si es mineral como si es un líquido DOT 4, líquido de frenos, pero se supone que más o menos cada 2 años, o depende del uso, quizás cada año o cada 6 meses, en función del uso que hagas de embrague, pues toca cambiar el líquido para poner líquido nuevo y verificar que todo el circuito hidráulico no tiene fugas, no tiene pérdidas y que todo va perfecto. El funcionamiento del hidráulico, por eso, es más constante en el sentido de que siempre va teóricamente suave, sobre todo el embrague. El freno, como que se calienta mucho, las pastillas de freno y tal, sí que puede llegar a degradar el líquido, o sea, el aceite, y entonces que te cambie un poco el tacto, pero el embrague no sufre normalmente tanto, con lo cual es más constante. Y el embrague, como os he dicho antes, son los discos, lo que hace, lo que te ayuda mucho, no es a cambiar de marcha, que también, sino a gestionar cuánta fuerza recibe la rueda trasera, tanto de freno motor como de aceleración. Es decir, uno piensa, voy gas a fondo por una pista y cuando me empieza a patinar la rueda trasera porque he dado demasiado gas, es tan fácil como cortar gas. Y yo te diré,
hasta cierto punto sí, pero si cortas gas, el motor pasa de estar empujando a estar frenando, la retención de motor, excepto cuando llegas al ralentí, que entonces vuelve a empujar, ¿vale? Pero digamos que el motor, mientras está conectado con la rueda trasera, todo lo que hace el motor, que tiene su vida propia, tanto si empuja como si retiene, te afecta a la rueda trasera. Con lo cual, es probable, es posible, sobre todo en zonas de barro, que tú cortas gas y la retención del motor ejerce demasiada presión en la rueda trasera y como que hay poco agarre, la rueda patina, ¿vale? O sea, no es corto gas y a la moto va sola, no, cortas gas y puede ser que el freno motor te haga patinar, con lo cual tendrías que, si fueras un ordenador, que no lo eres, tendrías que gestionar cuánto gas cortas, no suficiente, no mucho, poquito, y si veo que pierdo un poco, corto más o doy más, etcétera. ¿Cómo solucionas eso? Con el embrague. ¿Por qué? Porque si coges el embrague, desconectas el motor de la rueda trasera. Así que no hay ninguna fuerza que actúe sobre la rueda trasera, ni para adelante ni para atrás. Es decir, cuando tú coges el embrague, la rueda trasera es más probable que gire a la velocidad a la que se está desplazando la moto. Es decir, si no te mueves, que no se mueva. Y si te estás moviendo, que se mueva a la velocidad a la que va realmente la moto. Por eso, en las motos de carretera, y hace muchos años que se inventó el embrague antirrebote. ¿Qué quiere decir embrague antirrebote? Quiere decir que, si hacéis carretera lo sabéis, cuando vas muy fuerte, llegas en bajada por una carretera, frenas fuerte y reduces 2 marchas y de repente la moto te derrapa de atrás. ¿Por qué te derrapa de atrás? Por 2 cosas. Primero, si estás frenando, todo el peso está en la rueda delantera, con lo cual la rueda trasera tiene tendencia a estar un poquito más levantada, no toca tan bien el suelo. Y la retención del motor está frenando tanto la rueda trasera que la poca fricción que tiene con el suelo, ya que estás frenando, no es capaz de gestionarlo, de forma que la rueda empieza a patinar, empieza a girar más lento que lo que se está moviendo la moto. ¿Eso cómo lo arreglas? Apretando un poquito el embrague, porque si aprietas un poquito el embrague, ya quitas un poco de retención de motor, de forma que la rueda va a girar a la velocidad que va al suelo. Eso es mecánico con el embrague antirrebote, pero en off-road no es tan fácil que funcione así, y por eso se usa el embrague para gestionar tanto la retención del motor, que no te retenga tanto como debería, con lo cual no va a derrapar la rueda, como cuando das gas y pierdes tracción, en lugar de dejar de dar gas, que entonces dejarás de empujar, si coges un poquito el embrague, le quitas un poco de la fuerza que quiere darle el motor a la rueda trasera, de forma que gestionas mejor la tensión. Por eso, todas las motos trial, que es la base para poder gestionar bien la moto, todas las motos de trial el embrague se usa muchísimo. Cuando están parados y de repente ¡pum!, pegan un brinco en parado, es porque han hecho subir la moto de vueltas con el gas cogido y lo han dejado de golpe para darle toda la potencia instantáneamente al motor. Y cuando llegan a un sitio lo vuelven a coger para que el motor no empuje la moto, etc. Es decir, el embrague es pero que muy importante para controlar una moto. En carretera no tanto, en pista es muy importante. Por eso tienes que acostumbrarte a ver si lo puedo enseñar aquí, cuando agarras el manillar, nunca agarrar el puño todo con la mano. Siempre tienes que tener 1 o 2 dedos en la maneta, porque esta maneta se usa constantemente mientras haces off-road, si quieres divertirte y sobre todo controlar la moto al completo. Así que, y acá yo, si queréis saber más, podéis venir a un curso y aprender cómo gestionar el embrague para la velocidad, etc. Y sin nada, hasta el vídeo de hoy llega hasta aquí, así que ya sabéis, like, dislike y todas esas mierdas, y nos vemos en el siguiente vídeo.